José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo sigo atascado en el tema de volcanes, de cambio climático y incendios y todo esto. Entonces he buscado Pues otro. hoy te va a encantar el programa entonces, porque en unos minutos estará con nosotros Paco Castañares, que contradice totalmente esa versión de Pedro Sánchez de que estos incendios se producen a causa del cambio climático. Pues mira, pues igual coincidimos. Yo he buscado un tema que muchas veces he dicho porque lo he visto, que es el tema de los volcanes y el cambio climático. Entonces he buscado 5 hitos en la historia europea y mundial en que se produce un verdadero salto en el cambio gracias a volcanes. Por ejemplo, en el siglo VI y VII se llama la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Volcanes de Nueva Guinea, El Salvador, Indonesia, bajan la temperatura de Europa a Asia 4 grados. Y es el enfriamiento más bestia de los últimos 2000 años. En 1275 al 1300 se produce lo que se llama la pequeña edad de hielo. Y son 4 erupciones en el trópico que duran 50 años y que cambian el clima de Europa, América del Sur y China, que no está mal, ¿eh? En 1783, se va por orden, en Islandia, Laki, se produce el volcán Laki, que afecta al hemisferio norte bajando 3 grados la temperatura. En 1815 se produce la erupción más bestia de todas, que es el Tombora en Indonesia. De hecho, en Europa hubo un año sin verano. Y está comentado en todos los sitios el año sin verano en Europa, que debía ser en 1816, creo. En 1883 se produce otra erupción muy conocida, que es la del Krakatoa en Indonesia, más de 38.000 muertes, y sus efectos llegan a inundaciones en Valencia y Almería. Y, por supuesto, disminuyen las temperaturas de Indonesia a Valencia y Almería, ¿eh? Oye, pues no está mal, ¿eh? O sea, si todo eso produce unos cambios tan bestias que lo que hagamos con el CO2, los coches y las bicicletas, no tiene ningún sentido, como venga otro volcán. Ese es el dato importante. Cambia el clima, cambia. Lo cambia el hombre, lo cambian los volcanes, fundamentalmente. Antes dejadme que salude a Paco Castañares, que es uno de los mayores expertos en España sobre incendios y comportamiento. También es empresario forestal, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales y presidente de la recién creada Asociación de Amigos de Monfragüe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada porque el presidente del Gobierno achacó los incendios al cambio climático. ¿Es esto así? ¿Es el responsable el cambio climático o más bien la falta de gestión? Es sin duda la falta de gestión, es decir, la acumulación de combustible. El bosque crece anualmente en la mayor parte de España, la España, digamos, seca, salvo la cornisa cantábrica y poco más, crece a una velocidad de 2 a 4 toneladas por hectárea y año, que se van acumulando y se van secando, y el calor del verano tradicionalmente las ha puesto siempre en disposición de arder, y bueno, llegan los incendios, ¿no? Lo que pasa es que llevamos muchos años abandonando el campo, dejándolo de la mano de Dios y sin hacer una gestión forestal a la altura de las necesidades que tiene el propio campo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cambio climático? El cambio climático, o el calentamiento global, que es más correcto desde el punto de vista forestal hablar del término calentamiento global, lo que hace es que alarga el periodo en el que el bosque está en disposición de arder, el combustible está en disposición de arder, y además contribuye a subirlo hacia el norte, hacia el hemisferio norte, ¿no? Centro Europa, norte de Europa, incluso el círculo polar ártico, llevan varios episodios en los últimos años de incendios forestales que antes no se producían. ¿Por qué? Porque ahora tienen fenómenos de sequía y de reducción de la humedad que efectivamente se deben al calentamiento global. Pero los incendios forestales siempre son causa de la acumulación del combustible y se corrigen reduciendo el combustible, de tal manera que con estas cargas de combustible que tenemos en estos momentos en España, en prácticamente todas partes de España, si estas mismas cargas las tuviéramos o las hubiéramos tenido hace 50 años o hace 100, si quieren situar ahí el inicio del cambio climático, o hace 200, el monte habría ardido igual, exactamente igual. Y si las cargas de combustible estuvieran como deberían estar, con una política forestal correcta, pensando además en el riesgo de incendios forestales, con una cantidad de combustible que no excediera en las 10 toneladas por hectárea de combustible disponible para arder, daría igual el cambio climático. Incendios seguiría habiendo. Estamos en un lugar que es la cuenca mediterránea, en la que el fuego forma parte de la modelación del territorio históricamente. Habría incendios, pero no serían incendios tan destructivos
y tan pavorosos como los que estamos viendo. Es decir, serían incendios que nunca abandonarían la capacidad de extinción de los medios y, por tanto, podrían ser controlados con facilidad, con la misma facilidad que se controlaban hace 40 o 50 años. Señor Castañares, ¿qué es lo que está fallando en las políticas de extinción de incendios actuales? Está fallando la prevención. Tenemos los mejores medios de extinción que hemos tenido en la historia. Nosotros, los países europeos, California, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Argentina, Australia, los mejores medios de extinción que ha habido nunca. Pero se nos olvida que ya no necesitamos más medios de extinción. Muchas veces los europeos, sobre todo los europeos, que están llegando ahora, los centroeuropeos, Francia, Alemania, están llegando ahora al problema de los incendios forestales que nosotros venimos conviviendo con él desde que éramos como especie chicos, ¿no? Que dicen, bueno, desde que empezamos prácticamente a habitar esta zona del planeta. Ellos no, ellos han vivido siempre en una Europa húmeda, que es muy difícil que, salvo en contadas ocasiones, pues sequías extremas que son puntuales, pudieran tener incidentes de incendios forestales. Y todo lo quieren arreglar con más medios, con más dinero, con más aviones, con más helicópteros. Y todo el mundo de la ciencia forestal, todo el mundo que está también en la lucha por la extinción de incendios forestales, es decir, dirigiendo operativos como los andaluces, los catalanes, los extremeños, los castellano-manchegos, todos coincidimos en algo. Es decir, no necesitamos más medios. Lo que necesitamos es que al menos una parte de ese dinero que se gastan en incrementar los medios de extinción, dejen de gastarlo en eso y se lo gasten en la prevención, en reducir combustible, en sacar combustible del monte, en impulsar políticas públicas que incentiven el consumo de los productos del bosque. Es decir, los bosques españoles tienen una capacidad, por dar un dato para ilustrar de qué estamos hablando, tienen una capacidad de generación de biomasa anual equivalente a 110 millones de barriles de petróleo al año. Y consumimos 500 millones. Es decir, el 20% del consumo de petróleo de España al año, y de los españoles al año, y de la industria y de la empresa española al año, podría perfectamente sustituirse con el aprovechamiento forestal en biomasa térmica para calefacción y agua caliente sanitaria, biomasa eléctrica para producir electricidad, muchas centrales ya funcionando por el país, muchas menos de las que serían necesarias, y de esta manera tendríamos capacidad de absorber, extraer el combustible forestal del monte, no mediante una política de gasto público, que siempre es más o menos difícil de sostener en tiempos de recesión y en tiempos de crisis económica. Aquí, cuando no estamos en una, estamos en otra. Siempre estamos en periodos de crisis, o en periodos saliendo de la crisis, o en periodos previos a la siguiente crisis, y nunca hay disponibilidades presupuestarias suficientes para abordar el enorme gasto que supondría hacer las labores preventivas. Se puede hacer aprovechando los residuos forestales para producción de energía eléctrica y térmica, fundamentalmente. Incluso biogás, para sustituir al gas ruso sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una filosofía dominante en nuestro país, desde hace unos años para acá, en la que el monte es para disfrutar los fines de semana desde el mundo urbano, y bueno, podemos mirar, no mucho, pero desde luego no podemos tocarlo, no podemos gestionarlo. Entonces, la política forestal es errónea, y es errónea a propio intento, es decir, se hace así porque se quiere hacer así, cuando eso conduce necesariamente a los incendios, a quemarse definitivamente. Sí. Señor Castañares, le preguntan en la mesa, Enrique Calvet. Buenos días, señor Castañares, muchas gracias. Un placer oír a un técnico y no a un activista. Dos preguntas. Primero, ¿por qué y tiene sentido en España haber suprimido los cortafuegos? Primera pregunta. Segundo, ¿complica y es negativo para España la fragmentación en comunidades autónomas de las luchas contra el fuego? Sí, las dos preguntas tienen muchísimo sentido, y además me encantará poder responder. Los cortafuegos son necesarios. Cada vez hay incendios más grandes, se queman más hectáreas, porque las superficies continuas de bosques son más grandes. No hay elementos que corten, que rompan la continuidad del combustible. Eso se ha hecho siempre con cortafuegos. Antes eran infraestructuras lineales que dividían
digamos, la parte del bosque que puede quemarse en trozos más o menos grandes en función del riesgo de incendio que hubiera en cada territorio, y que además servían para anclar los medios de extinción, para que entraran las autobombas y para poder anclar con los bomberos y dar, por ejemplo, un contrafuego, ¿no? Un contrafuego que es aplicarle fuego técnico al bosque para, funciona como una vacuna, eliminar combustible antes de que llegue el gran incendio, para que cuando llegue pues ya no pueda avanzar porque se ha quemado lo que podría hacerle avanzar, ¿no? Ese es el sentido de los cortafuegos. Hoy tenemos que hablar levantar la vista y hablar con una amplitud mayor. Es decir, yo creo más en las áreas cortafuegos, en las grandes áreas que lo que hacen es romper, fragmentar la continuidad del combustible para evitar que se queme, intercalando zonas de cultivos, intercalando zonas de aprovechamiento ganadero para los pastos, o si no hay ganado porque no quiere ir gente al campo a aprovechar el ganado para que lo aproveche la fauna silvestre y tenga unas buenas condiciones de alimentación, sobre todo los grandes herbívoros como ciervos, corzos, jabalíes, gamos, etcétera, que realmente pues hacen la misma función que podía hacer el ganado. La gente ya no va a volver, al menos con la misma intensidad que estaba en 50 o 60 años antes de los procesos migratorios interiores de España, ¿no? Pero se puede hacer una labor que realmente tenga el mismo resultado. Fraccione el combustible, la continuidad del combustible, reduzca la densidad de la vegetación para evitar la intensidad del fuego y cree un ecosistema, un mosaico perfectamente agradable, mucho más diverso biológicamente, biodiversidad, que hablan los ecologistas ahora, mucho más diverso biológicamente y, por tanto, mucho más sostenible desde cualquier punto de vista. Y la otra pregunta, las competencias. Se transfirieron a las comunidades autónomas, las forestales, en los años, principios de los años 80, el año 84. Yo era funcionario del ICONA y además fui transferido a la comunidad autónoma de Extremadura en aquella época. Yo creo que es un error, sobre todo en aquel momento es posible, porque es posible que fuera un acierto. Es decir, las competencias, el sentido de transferir competencias al territorio inmediato es conocer de cerca la realidad y poder aplicar las medidas que el monte necesita para su gestión, la gestión forestal y la lucha contra incendios, pero vemos que eso no ha servido. Lo que se ha hecho ha sido utilizar ese dinero para otras cosas que seguramente eran mucho más interesantes para los gobiernos autonómicos, incluso para el gobierno nacional también cuando las tuvo, y realmente pues con estos incendios que tenemos ahora, que la mayor parte de ellos se sitúan fuera de capacidad de extinción y que en cuanto alcanzan una determinada intensidad, lo primero que hacen las comunidades autónomas es llamar a la UME, declarar el nivel 2 de peligrosidad para que pueda venir la unidad militar de emergencia y llamar a las BRIF, que son del Ministerio, las brigadas de refuerzo de incendios forestales, magníficos profesionales que pudiéramos considerar como la élite de los bomberos forestales en España, para que vengan a ayudarles. Están también además distribuidas por todo el territorio, aunque dependen del Estado a través de la empresa pública Traxa. Es decir, si el incendio en cuanto adquiere una determinada dimensión, necesitamos refuerzos del Estado y además de las comunidades autónomas vecinas, igual la conclusión que tenemos que extraer es que serían competencias o son competencias que, dada la dimensión y la intensidad que alcanzan estos incendios, sería muy conveniente que estuvieran en el Estado, además de los problemas de coordinación. Una anécdota, si me lo permiten, muy breve sobre el incendio de Urdes que hemos tenido, todavía está activo, aunque ya está perimetrado y rebajado de nivel de peligrosidad, en las Urdes, que ha quemado 3.000 hectáreas, digamos, en la parte extremeña, en la parte del norte de la provincia de Cáceres, y unas 9.000 en la parte del sur de Salamanca, en la Sierra de Francia y la reserva de las Batuecas. Enseguida nos dijeron ambos gobiernos que habían creado un elemento, digamos, de coordinación y una dirección única para atender el incendio. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es que en Extremadura se llama Incendio Forestal de Ladrillar, que es el lugar donde empezó, y en Salamanca se llama Incendio Forestal de Monsanto. Y cada uno ha estado trabajando en su terreno. Y ha habido unidades que son del Estado que han estado trabajando en los dos. No es la mejor idea que haya ese nivel de descoordinación o que no haya al menos la posibilidad de coordinar muy directamente desde el Estado esos grandes episodios de incendios forestales. Arturo. Sí. Buenos días, señor Castañares. Que yo le quería hacer una serie de preguntas. La primera se refiere, ¿cómo podemos entender, o cómo lo entiende usted, el ostracismo que ahora mismo se cierne sobre agricultores y el mundo rural,
que son los que verdaderamente conocen el monte y que están fuera ahora mismo, digamos, de las tareas de prevención, ¿no? En segundo lugar, que resulta paradójico, ¿no?, el proteccionismo que hay para las labores de mantener el material inflamable, el suelo, la madera y los tal, porque no hay labores de limpieza. Es decir, ¿por qué? Y lo difícil, si quieres intervenir en las labores de limpieza, te puedes enfrentar a multas, te puedes enfrentar a problemas, ¿no? Entonces, eso es un tema también que resulta paradójico, ¿no?, cómo se protege precisamente la no limpieza del monte. En tercer lugar, sería el tema de los incendios provocados, ¿no? Es decir, hemos sabido que parte de los incendios que ahora mismo asolan el solar patrio, nunca mejor dicho, pues son provocados en Mijas, por ejemplo, y en Monfragüe, pues parece ser que son provocados. ¿Qué intereses hay detrás? Es decir, todo esto de la industria de renovables, de tal, es decir, o son simplemente gente que está, en fin, que tienen problemas psicológicos y que, bueno, me imagino que habrá muchos, que dentro de la tipología de las personas, de los incendiarios, de la gente que quema el monte, habrá diversa tipología, pero en fin, también creo que sobre ese tema convendría poner un poco de luz. Y en último lugar, también es paradójico de que haya una industria del fuego y sin embargo que no haya una industria forestal, ¿no? Es decir, lo que ha dicho usted sobre la biomasa y las posibilidades de utilizarla para la calefacción o para la electricidad, y que se pierde una gran cantidad de sustento, de base energética con no utilizarla, pues ha sido para mí muy esclarecedor, ¿no? Y eso serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. He tomado nota porque ya más de hoy me he olvidado alguna. Intentando, si se me olvida alguna, de todas maneras me lo recuerdo. Los ganaderos y los agricultores, la gente que vive en el campo, que es la que realmente conoce bien cómo funciona el campo y hace una labor de prevención absolutamente imprescindible. Es decir, la poca gente que va quedando ya, si encima le ponemos problemas, les perseguimos, no le dejamos realizar aprovechamientos en determinadas zonas que son absolutamente imprescindibles desde el punto de vista del interés ganadero, porque tienen alimento fresco para el ganado y además hacen una labor de control del combustible que, si no se hiciera, como no se hace ahora, se quemaría seguramente en el siguiente verano, pues realmente están muy enfadados, ¿no? Antiguamente, yo conozco muy bien el caso de mi tierra, Extremadura, sufrió un fenómeno migratorio del orden de 1 millón de personas. La población que ahora tenemos, es decir, la mitad de la población de Extremadura, salió del campo en la década de los 60 a los 70. 350.000 se fueron a pueblos, vivían en el campo, es decir, no en los pueblos del medio rural, sino en el campo, en pequeñas casas, pues incluso en chozos muchas veces. 350.000 se fueron a los pueblos y a las ciudades internas de Extremadura, y 650.000 aproximadamente se fueron al exterior, Madrid, Barcelona, País Vasco, Alemania, etcétera, ¿no? Esa gente que vivía en el campo pasaba en Extremadura, pasaba en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en toda la España, digamos, rural, lo que ahora llaman la España vaciada, ¿no? Esa gente hacía de desayunar, de comer y de cenar cada día, 365 días al año, con leña de encina. Es decir, consumían combustible forestal. Habría espacios al monte para sembrar cereal, para tener alimento para el ganado, para en las épocas de escasez, final del verano fundamentalmente. Sembraba sus huertos alrededor de los lugares en los que vivía, y a la vez, sin pretenderlo, porque entonces no era necesario, tenía un cinturón de seguridad en caso de fuego alrededor de su casa. Es decir, la gestión forestal formidable que prestaba la gente que vivía en el campo se dejó de prestar a partir de los años 70 y perdió todavía más intensidad de prestación a lo largo de la siguiente década, los años 80, que es cuando empiezan ya a surgir los primeros grandes incendios, porque hay mucha superficie continua. Al abandonar el monte y dejar de cultivar y dejar de aprovechar con ganado, lo que hace el monte es matorralizarse, llenarse de matorral, de maleza, como llaman en los pueblos, aunque no es maleza exactamente, es matorral, ¿no? Llenarse de matorral que conduce perfectamente el fuego, y cuando el matorral crece y se acumula, incluso le da intensidad al fuego. Hay velocidad de propagación, hay intensidad y sobre todo hay enormes superficies de terreno que se queman de una sola vez, ¿no? Ese error que se cometió en aquella época, error colectivo como sociedad, no es solo español, ha ocurrido en prácticamente todo el mundo desarrollado, no hemos sido capaces de sustituirlo por mecanismos de política forestal que al menos
paliaran los efectos del abandono. Es decir, si los agricultores y los ganaderos se van y ya no hay manejo del campo, ya no se rotura la tierra ni se siembra cereal, ya no hay animales que coman los brotes tiernos del matorral y los pastos en la mayor parte de las zonas adhesadas, tenemos que trabajar desde la propia administración y con los ciudadanos de los pueblos que viven todavía en el medio rural y saben hacerlo, la manera de mantener en esas condiciones el bosque, porque si no el bosque se acaba quemando. Es decir, o lo gestionamos o el fuego lo va a hacer por nosotros, claramente, ¿no? Ese fue, digamos, una consecuencia del despoblamiento inmediata que cada año que pasa se agrava más. ¿Por qué? Porque la vegetación sigue creciendo y se sigue acumulando. Y los incendios que antes tenían una determinada intensidad, hoy tienen 10 veces más intensidad. Es decir, ¿cómo es posible? Nunca hemos visto un incendio así. A mí me llama mucho la atención los responsables políticos cuando salen a enjuiciar o a dar su opinión sobre el incendio al que están enfrentándose. Siempre se justifican, buscan un parapeto tras el que refugiarse, ¿no? Es que el viento, es que el calor, es que es la falta de humedad, pero oiga, si el viento, el calor y la humedad no son competencias suyas, son competencias divinas. Usted tiene la competencia en el combustible. ¿Qué me dice del combustible? ¿En qué estado estaba el combustible? ¿Qué ha invertido usted? ¿O qué ha hecho usted? ¿Qué políticas públicas ha hecho usted en el territorio para que no hubiera tanto combustible que es, a la postre, el que está creando esa auténtica tormenta de fuego que es absolutamente imparable, ¿no? Entonces, no es el calor, que lo es, pero no tenemos un termostato para regular como en casa la temperatura del campo o de la naturaleza o de España en las calles, ni para regular la lluvia, ni para regular la humedad. No disponemos de eso, no son competencias humanas. Por tanto, hablemos de las competencias que tenemos y digamos y asumamos la responsabilidad de explicarle a la gente que tenemos el campo en las condiciones que lo tenemos, porque es que consideramos que no se debe actuar sobre el campo, que la naturaleza hay que dejarla, como si esto fuera la selva del Amazonas. Es curioso, alguna vez lo he dicho también, que en la selva del Amazonas la gente muchas veces está cambiada de hemisferio, incluso de continente, ¿no? En la selva del Amazonas tienen un problema de deforestación porque hay gente que quiere aprovechar un terreno que a los 2 años de quitar el bosque se empobrece y ya no tiene prácticamente ninguna posibilidad de aprovechamiento y necesitan más para tener producción de carne a gran escala. Es decir, allí sí quieren explotar lo que no es explotable, lo que no debería explotarse, porque además la manera de mantenerlo es dejarla, porque es una selva tropical. Los montes españoles, los montes extremeños, los castellanos, los andaluces necesitan la gestión, necesitan la presión humana. Entonces, aquí se vienen los que no quieren que toquemos y allí se van los que quieren tocar. Oiga, ¿no los podríamos cambiar? Si aquí se vienen los que quieren invertir en el medio rural y los que quieren tener actividad ganadera, forestal y agrícola, aquí son bien recibidos y es un beneficio para la lucha contra incendios, además de para el propio mantenimiento del campo y de la población rural. Y allí que se vayan los que no mirar, los del no mirar, no tocar, que allí sí son necesarios esos, ¿no? Los bomberos. Perdón, las políticas de proteger la no limpieza del monte. Es de lo que estábamos hablando. Ese es el gran error. Ese es el gran error que se rectificará más tarde o más temprano. Es una pena que tengamos que esperar a sufrir en nuestras propias carnes, incluso con muertos, como ha ocurrido en Zamora, lo que ya experimentaron hace 5 años en Portugal, lo que experimentan cada año en California, lo que experimentan cada año en la costa oeste de Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Australia. Pero no podemos mirar y aprender. No podemos escuchar a los expertos de aquí que llevan años diciendo que hay que gestionar, que hay que gestionar y que hay que gestionar y que no queremos más aviones ni queremos más helicópteros, que eso alimenta la economía del fuego y lo que hay que alimentar es la economía de la prevención, la economía de evitar los grandes incendios, puesto que incendios siempre va a seguir habiendo, ¿no? También me ha preguntado por los pirómanos, ¿no? Que es la otra gran cuestión. Siempre que hay un incendio, el responsable político de siempre, y además en todo el planeta, no es aquí solo, en todo el planeta, el responsable político lo primero que dice es pirómanos y lanzar a la gente contra ellos. Señalas al pirómano y evitas que la gente te mire a ti y te pregunte por tu responsabilidad. Un pirómano, primero, es un enfermo mental, ¿no? Tengamos compasión por el enfermo mental, como tenemos compasión por todos los que tienen alguna dolencia, alguna minusvalía física o psíquica. En este caso sería psíquica, ¿no? Y si fuera verdad que fueran pirómanos, prenderían las gasolineras en las ciudades, que es un espectáculo aún mayor, ¿no? Y en medio de la ciudad.
prenderían las ciudades como Nerón prendió Roma mientras tocaba la lira, ¿no? Es decir, no, pirómanos no. Hay incendios, la mayoría de los incendios, es verdad, un 80 y algo % de los incendios en el conjunto de España, es verdad que tienen relación con manos humanas, con responsabilidades humanas, pero son muchas veces más negligencia en el uso del fuego, errores, con excesos de confianza a la hora de quemar unos restos de un matorral, a la hora de hacer una barbacoa en un lugar del que puede saltar una chispa y pasar al campo, y del campo pasar al bosque, y en el bosque liar la de San Quintín, tienen más que ver con la negligencia y con la falta de prudencia que con el interés en hacer verdaderamente daño, que también lo hay, pero el hacer verdaderamente daño es más de gente que tiene cuentas pendientes con vecinos o con administraciones que de auténticos enfermos mentales, que serían los pirómanos. Y en cualquier caso, y para aclarar, el problema de pirómanos o de rayos que prenden fuego, el de la Cruz de Fonrayo, el de Zamora también, de causas, digamos, naturales que prenden fuego, es la ignición. Encendemos Señor un encendedor. Castañares, lo siento mucho, pero es que lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Si le parece, De acuerdo, en muy unos bien. días volvemos a hablar con usted porque Cuando ha sido quiera, muy interesante encantado. charlar.